Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Plutarco, las Moralias, esta vez erótico. En erótico, Plutarco se mete de lleno en el gran tema humano por excelencia. ¿Qué es amar y qué tipo de amor merece realmente ese nombre? Con la elegancia de un diálogo a lo Platón, pero con sello propio y maduro, arma un verdadero drama filosófico donde chocan la pederastia, el amor heterosexual, hasta desembocar en una defensa apasionada del amor entre hombre y mujer dentro del matrimonio. Una unión completa de amistad, deseo, virtud y vida compartida, guiada por Eros, no como capricho, sino como una fuerza divina que eleva, ordena y vuelve más noble la existencia. ¿Usted se ha preguntado qué es el amor? ¿Dónde lo encuentra? ¿Qué necesita? Bueno, aquí Plutarco nos lo va a contar y a lo mejor a usted también le dé algunas luces. Así que sin más dilación vamos con erótico. Bueno, como dijimos, es un diálogo y aquí hay dos personajes. Uno es Flaviano, que es el interlocutor que le pide a Autóbulo que relate los coloquios, y Autóbulo, que es el narrador, hijo de Plutarco, algunos dicen que es el abuelo también, que va a reproducir el debate sobre el amor ocurrido tiempo atrás. Flaviano abre con una pregunta muy calculada, que es confirmar el lugar, que debe ser el Helicón, y la fuente del relato, es decir, si Autóbulo lo escribió o lo memorizó tras oírlo muchas veces de su padre. Autóbulo responde ubicando el evento en un marco solemne y cultural muy cargado. El Helicón, junto a las musas, durante una fiesta tespia dedicada a Eros y a las musas. No es un detalle decorativo porque el Helicón es territorio de inspiración poética y además religiosa. Ese es el Helicón. ¿Ah? Claro, porque miren, el Helicón tenemos que imaginarlo como un monte. ¿Ya? Es un monte, pero que está ligado profundamente a la inspiración. De hecho, está nombrado por Hesíodo, que era un griego poeta, que hablaba en una obra que se llamaba Teogonía, relata haber recibido de las musas helioconíadas el don de la palabra verdadera. Por lo tanto, es un tremendo monte donde uno recibe la inspiración. Por eso mencionar el Helicón activa inmediatamente al griego una memoria cultural compartida, porque allí la palabra no es opinión cualquiera, no es una doxa, sino un discurso inspirado, autorizado por lo divino. ¿Ya? Entonces Autóbulo, al invocar este lugar, legitima el tono y la profundidad del diálogo. Es como decir, oye, fui al Helicón y tuve una gran inspiración, y bueno, eso ya era algo fantástico, algo que todos querían escuchar. Y luego Flaviano marca la cancha con lo siguiente y le pide a Autóbulo que no haga la típica introducción paisajista, que empieza a explicar el ambiente, los prados, no, propio de la épica, ¿no es cierto? No. Vayamos, digamos, al grano. Y Autóbulo dice que no necesita esos preámbulos porque el asunto exige un coro y necesita una escena, y que no le faltan los demás elementos de un drama. Es decir, el relato es como si fuera un teatro. Habrá acción, entradas, salidas, mensajeros, tensión emocional y un debate que funciona como agón, es decir, una disputa dramática, más que como una charla decorativa. Entonces el amor no se va a examinar como una teoría fría, sino como un conflicto vivo, con intensidad afectiva, con pathos, con pasión. Autóbulo pide ayuda a la madre de las diosas. ¿Y cuál es el asunto principal? O sea, sobre la base de qué van a trabajar. Y bueno, está Plutarco. Claro, está Plutarco recién casado con Timógena. Entonces, Plutarco acude a Tespias para ofrecer un sacrificio a Eros como consecuencia de una desaveniencia familiar surgida entre ambas casas. Claro, porque pensemos que Tespias, de hecho, es una ciudad célebre por su culto a Eros. Eros, recordemos que es el dios griego del amor, la atracción y el deseo, ¿ya?
Entonces, el sacrificio no es una confesión de culpa individual, sino que un acto de armonización. La desaveniencia entre familias amenaza el equilibrio entre el matrimonio, y claro, el matrimonio está supuestamente para no para separar, sino que para unir a dos personas. Uh-huh. Unir a dos linajes. Entonces, acudir a Eros implica reconocer que el amor conyugal no es solo afecto humano, sino que es una fuerza cósmica y social que debe ser propiciada y reconducida cuando se ve absolutamente perturbada. Uh-huh. Por lo tanto, el amor no queda al margen de la cuestión doméstica, sino que también de la piedad, de la reflexión ética en Plutarco. Plutarco aparece rodeado de un grupo variado de amigos y conocidos procedentes de distintas regiones del mundo griego, de Beocia, de Fócide, Tarso en Asia Menor y Lacedemonia. Durante algunos días, el grupo se dedica tranquilamente a filosofar en espacios públicos como palestras y teatros. Entonces imagínense a Plutarco pasándolo súper bien en una tertulia, qué sé yo. Ahora hay un problema, que en Tespias, que es donde está Plutarco, hay un concurso musical. Pero estos concursos no eran solo arte, porque en estos concursos había rivalidades, envidia, discusiones, gente muy competitiva. Y a Plutarco y sus amigos no les gustaba ese ambiente, obviamente. Entonces se van al Helicón. De hecho, el mismo Plutarco dice que se van como si estuvieran saliendo de un territorio enemigo. Y claro, pues si en la antigüedad se decía que los habitantes de Tespias eran demasiado peleadores, litigiosos, siempre discutiendo. Entonces, Plutarco como que juega con eso. Y una vez que llegan al Helicón, pensaron que iban a estar súper bien, pero ya llega el primer conflicto. Claro, porque llegan Antemión y Pisias, que son dos hombres que aman al mismo joven, que es Bacón, que es famoso por su belleza. Entonces aquí se crea una rivalidad inmediata, porque Antemión y Pisias quieren a Bacón, ¿ya? Pero no es solo que una cuestión de que me gustan más que tú. Cuando uno representa una forma distinta de entender el amor, porque uno ve el amor como deseo, competencia y posesión, y el otro lo ve como educación, vínculo moral y control de impulso. Por eso la rivalidad no es solo personal, sino que también es filosófica. Y a este conflicto se suma Ismenodora, que cambia todo el panorama porque ella es una viuda. Es rica, es noble, es joven, es bella y con una reputación intachable. Pero Plutarco nos dice que aquí no hay chismes, no hay sospechas, no hay conductas dudosas, dice Plutarco. O sea, Plutarco nos quiere decir a nosotros, al lector, que confíe moralmente en ella desde el inicio. O sea, claro, siempre uno como que de alguna manera sospecha de las viudas que quieren sacar, digamos, quieren extraer, quieren aprovecharse de una situación. Plutarco nos dice no hay por qué desconfiar de ella. Y Ismenodora también se enamora de Bacón. O sea, hay tres personas que quieren a Bacón. Pero, a diferencia de los dos primeros, Ismenodora no actúa por capricho ni por deseo sexual, para nada. O sea, Plutarco nos deja muy en claro que no quiere una relación secreta, no quiere aprovechar su poder o riqueza, no quiere nada vergonzoso, quiere casarse con él públicamente según la ley y vivir como esposa legítima. Pero aquí también hay otro problema. O sea, si el problema antes fue solamente de competencia por el amor de Bacón, aquí con respecto a Ismenodora hay otra clase de problema. Porque es un proyecto amoroso que rompe los esquemas sociales. ¿Y por qué? Porque hay una diferencia de edad. Una mujer madura y un joven éfebo. ¿Qué es un éfebo? Un éfebo es un joven varón que está dejando la adolescencia y entrando en la adultez, normalmente entre los 16 y 20 años. Es un joven ya desarrollado físicamente, bello, pero todavía no considerado un hombre adulto completo. Entonces, el éfebo ya no es un niño, tiene fuerza física, belleza juvenil, rasgos masculinos formándose. Por eso en los antiguos textos los éfebos suelen ser descritos como especialmente bellos. Es una etapa de formación, ¿ya? Es una etapa también
social, el joven aún está siendo educado. Por eso es que hay una controversia aquí entre Ismenodora y Bacón. De hecho, en Grecia pasaba todo lo contrario. O sea, el matrimonio griego siempre es entre un hombre adulto que se casaba con una muchacha adolescente. Entonces de ahí la burla de los compañeros de Bacón y la vergüenza del propio joven ante la idea de casarse con una viuda. Sin embargo, Plutarco nos dice que estos no son argumentos morales profundos, sino presiones sociales y miedo al ridículo. La oposición más seria proviene de Pisias, quizá, presentado como el más austero de los amantes de Bacón. Él se opone al matrimonio y acusa a Antemión de entregar el joven a Ismenodora, mientras Antemión replica que Pisias actúa como los malos amantes descritos por Platón, aquellos que desean que el amado permanezca sin casa, sin matrimonio y sin responsabilidades para disfrutarlo más tiempo en las palestras. Entonces, con todos estos problemas, con toda esta discordia entre tres amantes y un amado, Antemión y Pisias acuden a Plutarco y a sus compañeros como jueces y árbitros. El amor se somete a examen racional y moral. Y en escena entonces aparecen dos personajes que son Dafneo y Protógenes, ¿ya? Estos hombres, ahí Plutarco los ve y dice, mire, parece que estos hombres están como preparados, escucharon el drama y parece que están preparados para defender cada uno una postura y dando, digamos, una solución a todo este embrollo. La primera intervención la hace Dafneo, que introduce un tono irónico y acusa a Protógenes de combatir al amor y destruir esta pasión que está surgiendo. Claro, porque Protógenes se presenta como alguien que critica y combate el amor, lo considera una fuerza peligrosa y perturbadora para la razón. Pero Dafneo señala de inmediato la contradicción, porque Protógenes en su vida personal vive completamente absorbido por el amor. Su vida gira en torno a él. Por eso la acusación es absolutamente sarcástica de parte de Dafneo, porque no puede combatir aquello de lo que depende existencialmente. Y de hecho, para ridiculizarlo aún más, Dafneo recurre a dos referencias literarias muy precisas que su público reconoce de inmediato, que es el mito de Layo y Crisipo. El mito de Layo y Crisipo. Según la tradición, Layo, rey de Tebas, se enamora del joven Crisipo y, dominado por el deseo, lo rapta. Este episodio es considerado en la antigüedad el primer ejemplo de pederastia, pero no como un modelo positivo, sino como absolutamente negativo. Es un amor violento, injusto, sin dominio de sí, que desencadena una maldición y da origen a toda la tragedia tebana, incluida la historia de Edipo. Al aludir este mito, Dafneo entonces sugiere que el amor de Protógenes no es elevado ni formativo, sino desordenado y peligroso, semejante al de Layo, un deseo que traspasa límites morales. O sea, Protógenes ama mal, dice Dafneo. Y hace una segunda alusión también. Dafneo cita un verso de Arquíloco, donde el amor es descrito como algo que vuela velozmente sobre el mar. El mar en la literatura griega simboliza lo inestable, lo cambiante, lo imprevisible. Entonces, Dafneo hace que el amor de Protógenes se vea como errante, inquieto, incapaz de permanecer, un amor que va de un objeto a otro sin arraigo ni dirección ética. Entonces, al unir ambas referencias, Dafneo construye la imagen de Protógenes, que no odia el amor porque sea malo en sí, sino porque no sabe amarlo correctamente. Y Protógenes le contesta, no se queda callado y le dice que no combate al amor, sino que combate la incontinencia y la locura que bautizan con nombre nobles actos vergonzosos. Y Dafneo lo enfrenta de inmediato con una pregunta y le dice, bueno, si Protógenes considera vergonzoso el matrimonio y la unión hombre-mujer, cuando según él no existe vínculo más sagrado, aquí entonces tenemos que decir que Protógenes intenta purificar el amor, separándolo del sexo heterosexual y rebajándolo a simple necesidad. Y Protógenes, escuchando, le dice, a ver, ya, espérate. El matrimonio es necesario para la procreación y por eso los legisladores lo elogian ante la multitud. Pero enseguida lo vacía de Eros, porque afirma que en el gineceo no hay nada del verdadero amor. No hay nada del verdadero amor en el gineceo.
El gineceo tenemos que pensarlo, muchachos, como el espacio doméstico femenino que está ligado a la reproducción, a la administración del hogar, a la vida privada. Para Protógenes ahí no vive el eros auténtico. Y que lo que los hombres sienten por mujeres se parece más al apetito interesado de moscas, abejas o criadores que engordan animales. Hay utilidad y placer, pero nunca hay amor. Así como comer es natural, pero el exceso es glotonería, el sexo heterosexual sería una necesidad natural moderada, y lo que ustedes llaman amor sería solo un impulso violento. En cambio, el amor auténtico, dice Protógenes, sería el que prende en un alma joven y bien dotada y culmina en virtud mediante amistad. Esta es como una tesis también platónica estoica, amor como camino a la virtud. Pero Protógenes amplía esto mucho más, porque el deseo heterosexual no es amor verdadero, sino búsqueda de placer. Para sostener esto no discute en abstracto. Fíjense, nos cita un dicho atribuido a Aristipo de Cirene, que es fundador del hedonismo cirenaico. Y claro, a Aristipo le reprochan: Lais no te ama, Aristipo. Y él responde: el vino y el pescado tampoco me aman, y aún así los disfruto. O sea, el placer, Protógenes lo que quiere decir que el placer no necesita reciprocidad, no necesito que algo me ame para disfrutarlo. Así como el vino no ama, el pescado no ama, tampoco la mujer necesita amar para que el hombre obtenga placer. O sea, lo que nos quiere decir Protógenes es que el deseo sexual está al mismo nivel que comer o beber. O sea, aquí elimina toda idea de compromiso, afecto, amistad. El deseo es un placer sin vínculo, ya está. Pero no se queda ahí, porque empieza a diferenciar el deseo del amor verdadero. Y dice: el deseo busca placer, no necesita ser correspondido. Puede mantenerse aunque haya desprecio. En cambio, el amor verdadero no se queda donde no hay posibilidad de amistad. Exige reciprocidad y aspira a un vínculo estable y moral. Por eso dice: si no hay esperanza de amistad, bueno, esto no es amor entonces. Esto no es amor. Refuerza su idea Protógenes con una cita de la tragedia, que es: el cónyuge acepta el desprecio a cambio de una ganancia. Fíjense la cita, que lamentablemente no sabemos de quién es, pero dice: el cónyuge acepta el desprecio a cambio de ganancia. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la ganancia? El sexo. O sea, esto sugiere matrimonio donde no hay amor, no hay respeto, solo hay tolerancia por conveniencia. Protógenes además cita a Filípides, quien se burla de Estratocles, diciendo algo como: apenas besas la coronilla. ¿Ah? O sea, diciendo como que aquí en este matrimonio no hay pasión, no hay intimidad real, hay frialdad. El marido aguanta el matrimonio no por amor, sino para satisfacer una necesidad sexual mínima. O sea, para eso se casa, digamos, el hombre, dice Protógenes. Entonces, para Protógenes es importante demostrar que el amor, que más bien el matrimonio heterosexual, suele ser utilitario, frío, basado en placer o necesidad, y por tanto no merece llamarse amor. El verdadero amor, según Protógenes, exige amistad, reciprocidad, elevación moral, y no se comporta como un placer sin vínculo. Finalmente, Protógenes termina con un argumento súper agresivo. Afirma que si ese deseo por mujeres, es decir, el amor heterosexual, recibe el nombre de amor, entonces sería un amor femenil y bastardo, destinado a terminar en el gineceo. Ya explicamos lo que es el gineceo. Comparado irónicamente con Sinosarges, que era el lugar asociado en Atenas a los ilegítimos. Y dice: lo femenino, lo doméstico, lo reproductivo quedan degradados frente a él, que considera otras cosas más nobles, el verdadero amor, como decía él. De hecho, nos habla de una analogía con un águila. Existe una águila genuina, que es la homérica, negra, cazadora, y existen águilas bastardas que pescan en estanques. Del mismo modo, habría un solo amor auténtico: el amor por muchachos, dice Protógenes, el amor por muchachos, frente a formas degradadas y secundarias. Por lo tanto, como conclusión sacamos que Protógenes nos opone dos amores: el amor por doncellas,
que es el de perfume, brillo, deseo resplandeciente, sensualidad, y el amor sobrio, que es el de los gimnasios y escuelas filosóficas, presentado como una casa educativa de jóvenes que exhorta a la virtud. Por lo tanto, el amor heterosexual sería lánguido, entregado a placeres no viriles. De hecho, nos habla de Solón, incluso Protógenes. Invoca una norma atribuida a Solón. Se prohibía a los esclavos amar a muchos y ungirse en gimnasios, pero no acostarse con mujeres. Claro, la amistad es noble y reservada a ciudadanos. El placer es innoble y propio de esclavos. Por tanto, el amor a muchachos pertenece a lo elevado según Protógenes. Y ahí, terminando con este argumento legal, contraataca a Dafneo, ¿ya? Dafneo responde con una inversión súper ingeniosa, porque acepta irónicamente a Solón como pauta del hombre amoroso. Aquí está la pauta del hombre amoroso. Pero cita versos del propio Solón, donde se celebra abiertamente el deseo por un muchacho mientras florece la juventud. Luego suma a Esquilo, citando los Mirmidones, donde Aquiles reprocha a Patroclo la violación de la venerable pureza, pasaje que la tradición leyó en clave pederástica en realidad. Y con esto, Protógenes entonces no puede monopolizar la autoridad cultural. Y claro, si una relación antinatural no destruye el afecto, entonces una relación conforme a la naturaleza debería conducir aún mejor a la amistad. Entonces el amor heterosexual estaría ganando ahí. De hecho, Dafneo sigue con el contraataque y nos introduce la noción de charis, o charis, que es la gracia o la complacencia amorosa. Afirma que los antiguos llamaron gracia a la complacencia voluntaria de la mujer hacia el varón y encadena ejemplos. Por ejemplo, Píndaro, Hefesto nace sin las gracias. Safo, que es sin gracia. Una tragedia adéspota, lograr sus gracias por persuasión o violencia. Claro, y con esto Dafneo sugiere que el amor heterosexual incluye siempre reciprocidad, persuasión y consentimiento, y que por eso puede volverse noble. En cambio, la gracia obtenida por varones por medio de la violencia o por afeminamiento contra la naturaleza es una gracia desgraciada, indecorosa e infeliz. Luego afirma que la pasión es una y la misma hacia muchachos y mujeres. Pero si Protógenes insiste en distinguir, entonces el amor por muchachos aparece como bastardo y reciente, que intenta expulsar el amor más antiguo y genuino. Claro, la heterosexualidad, de acuerdo con Dafneo, estaba antes que el amor hacia los muchachos. Entonces, este amor hacia los muchachos solamente viene a sacar del papel primario, original, natural al matrimonio heterosexual. Ese amor del que tú hablas, Protógenes, dice Dafneo, niega el placer, lo cubre de vergüenza y temor, y por eso necesita el pretexto de virtud y amistad. Polvo, baño frío, ceño fruncido, pose filosófica, pero de noche, dulce en la cosecha en ausencia del guardián. Eso es lo que dice Dafneo. O sea, se sublima el deseo con discurso noble para acceder a cuerpos jóvenes, dice Dafneo. O sea, lo está acusando de pederasta. De pederasta. Ojo con la palabra pederasta y la pedofilia y la paidofilia también, que son conceptos que no se pueden ver con los ojos de hoy, no se pueden ver con los ojos del presente, muchachos. Esto lo habíamos visto en la educación de los hijos de Plutarco, ¿no? Hay que distinguir bien, hay que saber bien a qué se refería con pederastia, porque no se utiliza en los términos actuales que nosotros entendemos, ¿ya? Pero Dafneo continúa y dice: si la relación con muchachos no participa del placer, ¿cómo puede existir amor sin Afrodita? Un amor sin Afrodita, dice, es como borrachera sin vino, una turbación incompleta que hastía. O sea, y ahí vuelve Dafneo a unir lo que Protógenes separaba. Eros no es solo virtud abstracta, incluye deseo y cuerpo. El problema no es el cuerpo, sino su orden moral y natural. Como entonces Protógenes intenta monopolizar el amor como ascetismo masculino, descalificando el matrimonio y el deseo heterosexual como bastardo, Dafneo trata de revertir esa estrategia y desmontar sus autoridades e introducir en la noción de charis como reciprocidad voluntaria.
Bueno, vamos ahora a otro apartado que es la amistad de los dioses, porque una vez que están terriblemente, digamos, airados discutiendo Dafneo y Protógenes, irrumpe Pisias en esta amistad de los dioses. Entonces Pisias está absolutamente enojado, está furioso contra Dafneo y tiene por propósito desacreditar moralmente el amor heterosexual mediante lo siguiente: los acusa de admitir que están ligados por sus miembros viriles a la hembra, como los perros, igual que los perros. Y claro, también de expulsar a Eros de los gimnasios, paseos filosóficos y conversación a la luz del sol, para encerrarlo en burdeles, entre navajas, pócimas y hechizos. O sea, para Pisias, lo pederástico sería público, filosófico y puro, contra lo heterosexual, que sería oscuro, degradado y supersticioso, asociado siempre lo heterosexual a mujeres licenciosas. No discute solo que amor es mejor, sino que reubica uno en el terreno de la virtud y el otro en el vicio. También nos dice que las mujeres honestas, ni enamorarse ni dejarse amar es decoroso con respecto a lo heterosexual. Es decir, la mujer respetable debe ser pasiva en el deseo y por tanto el amor heterosexual, que implicaría reciprocidad afectiva, sería sospechoso desde el inicio. Y en ese momento interviene Plutarco y dice: estas palabras hacen armarse al pueblo argivo, como diciendo esto es absolutamente polémico e incendiario. La desmesura de Pisias los convierte en partidarios entonces de Dafneo, porque Pisias caricaturiza el matrimonio como una unión sin amor y sin amistad divina. Pero Plutarco afirma lo contrario: si falta la gracia y la complacencia amorosa, esa unión apenas se sostiene por pudor y miedo, con yugos y frenos. Entonces, el matrimonio digno no se basa en el control, no se basa en un control coercitivo, sino en una combinación de amor, amistad y gracia bajo inspiración divina. Plutarco entonces sugiere que sin esa dimensión amorosa el matrimonio ahí sí que se vuelve una prisión. Y Pisias, al terminar de escuchar a Plutarco, en vez de retractarse, cambia la idea e intenta explicar por qué Dafneo defiende tanto el matrimonio. Y nos lo dice con una analogía, nos dice: a Dafneo le pasa lo mismo que al cobre, que se funde no tanto por el fuego propio, sino porque se le pone encima un cobre encendido. O sea, Dafneo no se enciende por Lisandra, que sería su amada, sino por convivir con alguien inflamado y lleno de fuego. O sea, Pisias sugiere entonces que Dafneo está siendo contagiado por entusiasmo ajeno y que si no huye al lado de Pisias, terminará fundiéndose con aquellos que son pro matrimonio. Es una acusación de parcialidad, o sea, el juicio ya estaría inclinado. Sin embargo, Pisias reconoce que está chocando con los jueces y se detiene, y Antemión aprovecha para encauzar, y dice: desde el principio se debía hablar de nuestro tema. Si Bacón debe o no casarse con Ismenodora, ese era el tema principal, pero nos desviamos con hablar de la pederastia y hablar del matrimonio. Pero tenemos que volver, nos dice Antemión. Pero Pisias continúa con su argumento principal contra el matrimonio y ya no lo centra en la moral sexual, sino en la economía y poder, porque dice: todas las mujeres pueden tener amante, y sostiene que el joven debe evitar la riqueza de Ismenodora, porque al mezclarlo con tanto boato lo haría desaparecer, como el estaño en el cobre. Es decir, la riqueza de ella lo absorbería, lo anularía, lo diluiría en un mundo social y material demasiado grande para el joven. Pisias concede una excepción, eso sí: si la mujer fuera modesta y sencilla, el joven podría predominar como el vino en la mezcla. Pero aquí, dice, ocurre lo contrario: ella mandará y dominará, porque no habría rechazado pretendientes célebres y ricos para querer a un joven con clámide que aún necesita pedagogo. La clámide y el pedagogo subrayan la condición entonces que tiene este joven Bacón, que es de éfebo, que nosotros ya lo habíamos explicado, que no es plenamente adulto. Entonces Bacón sería demasiado joven para entrar
como igual en una casa poderosa, en la casa de Ismenodora. Afirma también Pisias que los hombres sensatos recortan las riquezas excesivas de sus mujeres como si fueran alas porque generan arrogancia, vanidad e inconstancia. Y si no vuelan, igual es preferible estar atado con cadenas de oro antes que sometido por la riqueza de la mujer. Y ahí termina Pisias su discurso y vuelve Protógenes, porque retoma el ataque desde un flanco de pro matrimonio, el flanco tradicional, y acusa que el plan de unir a un éfebo con una mujer mayor contraviene a Hesíodo, quien fija edades apropiadas para el matrimonio, alrededor de los 30 para el varón y una mujer que pase 4 años de la pubertad y al quinto se case. Es decir, Protógenes tiene un argumento absolutamente legal. Luego Protógenes nos dice lo siguiente: si arde en deseo, o sea, si Ismenodora arde en deseo, debería comportarse como un amante típico, rondar la puerta, cantar ante el portal cerrado, coronar retratos, pelear con rivales, es decir, adoptar los gestos del amante masculino excluido, propios del tópico de Paraclausiuthrion, es decir, canto ante la puerta cerrada, y del rondar la puerta. El punto de Protógenes es que el amor activo de una mujer siempre se ve indecoroso, siempre se ve ridículo, o sea, siempre tendría que tener una actitud pasiva. Muy importante la dicotomía entre activo y pasivo en la antigua Grecia. Y continúa Protógenes y dice: si una mujer tiene pudor debe quedarse en casa guardando pretendientes. Si declara estar enamorada, hay que evitarla y aborrecerla, porque hacer de esa incontinencia el comienzo del matrimonio sería inaceptable. Plutarco observa que han vuelto a generalizar el debate y declara que no rehúye ser coreuta del amor. Retoma la metáfora dramática del diálogo y asume que ahora hablará como defensor explícito del matrimonio. Ante Mión, además, le pide 2 cosas: que defienda el amor con más argumentos y que salga en ayuda de la riqueza, porque el gran miedo que Pisias está usando es precisamente el poder económico de Ismenodora. Plutarco responde con una técnica muy suya, que es convertir el absurdo en criterio de rechazo, y pregunta qué reproche no podría hacerse a una mujer si, por amor y riqueza, se va a rechazar a Ismenodora. Es rica, sí, y además hermosa y joven. Y si es de linaje ilustre, siempre podrá encontrar un motivo para sospechar de una mujer, y así el matrimonio quedaría reducido a escoger lo peor, pero por miedo. O sea, Plutarco no nos está diciendo que Ismenodora es mala, sino el modo de juzgar a las mujeres es el que se vuelve malo, claro, porque no es buena elección porque es rica, uno podría decir eso. Y de hecho eso es lo que está diciendo Pisias. Y entonces preguntaría a Plutarco: ¿desde cuándo la riqueza en sí es un vicio? ¿Por qué algo bueno, que es tener bienes, se convierte automáticamente en una sospecha? Porque si es por eso podemos sospechar de todas las cosas de esa mujer. O sea, es rica, sospechosa; es hermosa, sospechosa; joven, peligrosa; y es de linaje ilustre, bueno, es arrogante o interesada. Entonces, si nosotros vamos con esos juicios, la verdad es que no vamos a llegar a ninguna parte, nos dice Plutarco. Tendríamos que, si nosotros somos conscientes de todo eso, tendríamos entonces que estar eligiendo lo peor, porque vamos a tener que elegirla por medio de pura sospecha, y va a ser peor eso. Si se idealiza a la mujer honesta como severa, adusta, insoportable, hasta el punto de llamarlas castigos cuando se enojan con sus maridos, ¿de verdad ese es el mejor ideal matrimonial? Hay una cuestión aquí importante. Hay preceptos matrimoniales acá. O sea, lo que nosotros habíamos hablado de los deberes del matrimonio en el texto anterior. Una esposa sin gracias puede ser moralmente intachable, pero pésima con la concordia amorosa, porque la vida común requiere charis, requiere un trato amable y afecto. Plantea además Plutarco la alternativa grotesca de tomar de la plaza una cortesana. ¿Ya? Pongamos el ejemplo, de tomar una plaza, tomar de la plaza una cortesana y llevarla al hogar como esposa, mediante compra y un chorro de nueces, aludiendo a rituales de bienvenida y a 2 figuras asociadas a la prostitución, porque esto es Abrotonio y Baquis, ¿no? Si el miedo, la riqueza y la iniciativa es Ismenodora, ¿prefieren entonces la seguridad de una mujer comprada? Claro, o sea, si nosotros nos estamos quejando porque Ismenodora tiene plata y que puede corromper al joven con el dinero,
Bueno, entonces tomamos una cortesana de la plaza. Ajá. Llevemos la casa como esposa. O sea, eso sería mejor, ¿o no? Porque ahí tendríamos la seguridad de que esa mujer va a estar con nosotros. Obviamente lo dice en un tono irónico. Para destruir el argumento de Pisias, Plutarco de hecho acumula ejemplos históricos y legendarios de mujeres de origen humilde o condición de cortesanas que dominaron a reyes y poderosos. Tenemos en primer lugar el ejemplo de Ptolomeo IV Filopator, que era un monarca famoso por su debilidad de carácter. En su corte ejercieron enorme influencia Gatoclea y Enante, mujeres de origen humilde, sin linaje ni fortuna propia. Pero no gobernaron por dinero, gobernaron por la dependencia emocional y moral del rey. O sea, cuando un hombre es débil, no necesita ser comprado, se entrega solo. También está el ejemplo de Semíramis. Según la tradición, Semíramis no nace reina ni heredera, asciende desde una condición baja, elimina a su planta Niño, que fue el fundador del imperio asirio, y acaba reinando por sí misma. O sea, no fue la riqueza lo que permitió su ascenso, sino la falta de firmeza masculina. También está el ejemplo de Belestique, que era una cortesana amada por Ptolomeo II Filadelfo, y claro, se le erigen santuarios y se le honra con la inscripción Afrodita Belestique. Es decir, el deseo masculino llega al punto de divinizar a una mujer sin linaje ni riqueza. También está el ejemplo de Frine, que era cortesana de Tespias, y era célebre ella por su belleza. Fue inmortalizada en escultura y templo especialmente por Praxíteles. De nuevo, no era rica ni noble, pero el deseo masculino la elevó a un estatus casi sagrado. Y el caso aquí entonces resulta particularmente humillante para el argumento de Pisias, porque ocurre precisamente en Tespias, que es el marco del diálogo donde estamos hablando. Entonces, con esa base, además Plutarco introduce su principio. Otros hombres, aun siendo desconocidos o pobres, al unirse con mujeres ricas e ilustres, no se corrompieron ni se dieron en dignidad, sino que compartieron la vida con respeto y dominio benevolente. O sea, el problema no es la riqueza de ellas, sino el carácter de él. De ahí el símil del anillo, quien encierra a la mujer por miedo, estrechándola como a un anillo, para que no se le caiga, se parece a los que esquilan yeguas, para que al ver su fealdad en el agua acepten ser montadas por asnos. O sea, domar por humillación degrada a ambos. Plutarco nos dice que preferir la riqueza a una mujer a su virtud o alcurnia es vil, pero evitar la riqueza cuando va unida a la virtud y alcurnia es absolutamente necio. La riqueza no es el bien supremo, pero si acompaña a la virtud no es un motivo de rechazo. Nos da, de hecho, también la anécdota de Antígono Gónatas, que recomendaba hacer fuerte la correa, pero flaco al perro para reducir los recursos de Atenas. Claro, lo mismo pasa en el matrimonio. Al marido de una mujer rica o hermosa no le conviene hacerla fea o pobre, sino hacerse él mismo igual por moderación prudente e impavés. En vez de dominar con recorte económico o control, debe poner en la balanza la autoridad del carácter. Ese es el tipo de dominio justo y útil, nos dice Plutarco. También nos dice que el momento adecuado del matrimonio es cuando se puede procrear y que ella está en plenitud, ¿no es cierto? Además, sonriendo a Pisias, dice que no es mayor que algunos amantes rivales de Bacón, que ya tienen canas, sean la competencia de Himenodora. O sea, toleran la diferencia de edad cuando favorece a hombres, pero la condenan cuando favorece a una mujer. Y añade otro argumento más, porque nos dice: los jóvenes con jóvenes son difíciles de conciliar. Al principio rivalizan y se desordenan, y si encima está Eros, como vendaval sin timonel, el matrimonio se arruina porque ninguno sabe mandar ni quiere obedecer. Plutarco sugiere que una esposa más prudente y algo mayor puede traer gobierno afectuoso, es beneficiosa por prudencia y dulce por afecto. Siendo Beocios, debe venerar a Heracles y no enojarse por la diferencia de edad, recordando el ejemplo mítico de Heracles que entregó a su esposa Megara, de 30 años, a Iolao de 16. O sea, si la tradición heroica incluso soporta esa inversión, ¿por qué la ciudad habría de escandalizarse? Luego pasamos a una parte ya polémica, porque Himenodora pasa de la persuasión al acto.
El mensajero llega al galope como en escena bélica para anunciar lo increíble. Ismenodora organiza un rapto de Bacón cuidadosamente planeado, no como violencia sexual, sino como una captura social para consumar el matrimonio. La lógica que la guía es la siguiente. Ella cree que Bacón no detesta el matrimonio, pero se avergüenza frente a los amigos que lo disuaden. Por eso decide impedir que se le escape por presión del entorno. Convoca a amigos vigorosos, favorables a su causa, y a mujeres íntimas. Espera el momento ritualizado en que Bacón pasa decentemente por su casa tras la palestra ungido de aceite. El gesto de Ismenodora es mínimo. Le tocó solo la túnica y la acción la ejecuta el grupo. Lo envuelve gentilmente en túnica y manto. Absolutamente pareciera ser que nada violento. Además, bueno, el consentimiento por lo demás no fue, digamos, otorgado. De inmediato el rapto es traducido de la siguiente forma, porque dentro las mujeres le quitan la túnica y le ponen vestido nupcial. Afuera los criados coronan puertas con olivo y laurel, y una flautista recorre el callejón tocando el aulós, que es signo típico de boda. La ciudad, en vez de interesarse por el certamen musical, se vuelve al acontecimiento, abandonan el teatro y se agolpan ante la casa de Ismenodora discutiendo. Algunos incitan a los gimnasiarcos, claro, porque ellos tienen la autoridad estricta sobre los éfobos. Zeusipo, que estaba presente ahí, se ríe y cita a Eurípides: aún orgulloso de tu riqueza, mujer, conservas pensamiento de mortal. Claro, o sea, aquí hay un tema de la ibris humana, riqueza más audacia, pero todavía mentalidad mortal ante fuerzas superiores, que obviamente son el amor y el destino. Pisias, en cambio, estalla como un moralista y dice que el rapto es un síntoma de una ciudad donde la libertad se desborda hacia la anarquía, y lo vuelve aún más grave diciendo que no solo se transgreden leyes y justicia, sino la naturaleza por el dominio de una mujer. Ahí mismo Pisias recurre a la imagen de Lemnos y recuerda el mito según la cual las mujeres de Lemnos, ofendidas por sus maridos, lo asesinaron a todos y gobernaron solas bajo el mando de Hipsípila. Y claro, o sea, para Pisias, si se tolera que la mujer domine el amor, el paso siguiente será que domine la política. Y de hecho se hace pregunta bastante dramática y dice: ¿qué sigue después? ¿Entregarle el gimnasio, el consejo, los espacios masculinos de formación y gobierno? O sea, es casi como que estuvieran haciendo un golpe de estado, ¿no? Pisias y Protógenes se van hacia la ciudad, el uno para actuar indignado y el otro para acompañar y calmar. Al quedarse los otros, la conversación cambia de tono. Antemión reconoce la audacia como impetuosa y lemnia, pero la explica como propia de una mujer muy enamorada. Deja de ser delito y se vuelve síntoma del poder de Eros. Soclaro introduce una ironía y nos dice que quizás no hubo rapto sino una estratagema de Bacón, que escapó de los brazos de sus amantes para caer con inteligencia en los de una viuda hermosa y rica. O sea, Bacón no solamente es objeto de disputa de Ismenodora, sino que también de disputa masculina. Antemión corta esa sospecha y defiende el honor de Bacón y dice que si hubiese sido ese el plan, se lo habría contado, porque Antemión era su principal partidario. Entonces llega el giro inesperado, porque Antemión cita a Heráclito para corregirlo. Debatir es combatir el amor, no al corazón, porque Eros compra lo que desea, incluso con la vida, con las riquezas y con la reputación. O sea, no estamos, para Antemión, no estamos ante un cálculo humano, sino ante una fuerza que obviamente traspasa la razón común. Y por eso nos dice nos hace preguntas sobre Ismenodora y dice: ¿qué hay más honesto en la ciudad cuando hubo rumor deshonroso sobre su casa? Alguna inspiración divina y más fuerte que la razón humana habrá llevado a esta mujer a hacer lo que hizo. Penties, que también es uno de los interlocutores, dice riendo que existe una enfermedad corporal llamada sagrada, que en realidad esta enfermedad sagrada, la epilepsia, o sea, esto lo saca incluso de
del mismo Hipócrates, que es de hecho de una obra que se llama La enfermedad sagrada, y que ésta se asemejaría en efecto con el amor. Uh-huh. Luego nos cuenta también la anécdota de egipcia. Dos vecinos discuten por una serpiente del camino. Ambos la llaman buen genio, Daimón, y ambos quieren apropiársela. O sea, ustedes quieren arrastrar a Eros como un bien divino, dice Pemptides. Uno al aspecto masculino y otros hacia el femenino. O sea, todos lo veneran, y por lo mismo él callaba porque la disputa estaba demasiado pegada a intereses privados. Ahora, sin picias, Pemptides pide el asunto grande. ¿Con qué objetivo los primeros dijeron que el amor es un dios? Y entre la interrupción política del caso, antes de que Plutarco exponga, llega otro hombre desde la ciudad. Buscan a Antemión de parte de Ismenodora porque crece la conmoción y hasta los gimnasiarcos se dividen. Es decir, si deben reclamar a Léfobo o no. Antemión se levanta y se va. Claro, Eros nunca está flotando en el aire, sino que está tensado por un hecho concreto que desordena la ciudad. Es el rapto nupcial y el problema de autoridad sobre los éfebos. Luego de esto, ahí Plutarco sí le responde a Pemptides y le dice que lo que pide es importante y arriesgado, porque exigir demostraciones racionales para cada dios remueve el fundamento mismo de la piedad. Su tesis es la siguiente: la religión funciona como una base común de confianza. Si uno la hace tambalear en uno solo, vuelve sospechoso todo el edificio. Por eso afirma que basta la fe antigua y ancestral, y cita el espíritu del pasaje de Bacante, donde se dice que ninguna argumentación derribará las tradiciones heredadas, aunque el saber sea descubrimiento de un ingenio inminente. Entonces, Plutarco nos está diciendo que hay un tipo de conocimiento religioso que no se sostiene como una demostración geométrica sin romper lo que se pretende conservar. Ahora bien, Plutarco interrumpe y quiere mostrar que no todo cuestionamiento es inocente, sobre todo cuando se hace en público y sin medida. Recuerda un episodio famoso del teatro ateniense protagonizado por Eurípides en su tragedia Melánipa. Según la tradición, en el prólogo de esa obra, Eurípides había puesto en boca de un personaje una frase provocadora, algo parecido a Zeus. ¿Quién es Zeus? Solo lo conozco de oídas. No es que negaba explícitamente a Zeus, pero sonaba a duda, a racionalización irreverente. Y esto fue un escándalo. El público reaccionó con furia porque en una ciudad donde la religión era parte del orden cívico, poner en cuestión a Zeus equivalía a agitar los cimientos de la polis. Eurípides, consciente del peligro, corrigió el texto y sustituyó esa línea por una versión afirmativa mucho más segura y piadosa. Zeus, según lo proclama la verdad. O sea, fíjense cómo una sola frase, incluso ambigua, basta para incendiar a una comunidad cuando toca a los dioses. Y esto viene el punto decisivo, porque si una duda formulada sobre Zeus provoca semejante reacción, ¿por qué habría de ser distinto con Atenea o con Eros? Entonces, Plutarco coloca a Eros en el mismo nivel que los grandes dioses, pero no lo hace por capricho. Debe haber una coherencia lógica y cultural. Si se acepta que la duda metodológica, ese pongamos todo en cuestión, corroe la autoridad de Zeus, entonces corroe también la de Atenea, la de Eros, y no hay manera de aislar el daño. No es un culto sospechoso o extranjero o clandestino, dice Plutarco. De hecho, señala que Eros no está pidiendo ahora por primera vez altar y sacrificio, ni es como ciertos cultos orientales asociados a ritos extraños, sacerdotes andróginos y honores a escondidas que podrían tacharse de ilegítimos. O sea, Eros no tiene nada de vergonzoso, nada de extraño, no es una superstición importada, si ustedes quieren. Luego ancla a Eros en la gran tradición filosófica, porque cita a Empédocles y su texto Amistad, la Filotés, que en uno de los elementos del cosmos, insistiendo en que debe completarse con la mente, no con los ojos, como diciendo no lo ves, pero opera. Y claro, Eros es lo mismo. Eros no es visible, así como la amistad. Eros no es visible, pero es creído por los antiguos del mismo modo que fuerzas cósmicas no se miden con la mirada, sino por sus efectos. Entonces, tratando de contraargumentar a Pemptides, que decía que lo divino es lo que excede,
¿no es cierto? No. Lo divino, dice Plutarco, es una ontología, amor, amistad, quien estructura el mundo. Pasa por Afrodita también Plutarco para mostrar que incluso los dioses del deseo tienen legitimidad universal. Cita los versos trágicos sobre Afrodita como potencia que siembra el amor del que procedemos. Recuerda que Empédocles la llamó vivificadora y Sófocles rica en frutos. Pero enseguida también nos dice que eso que hace Afrodita, que es el sexo, la generación, el placer, es obra secundaria cuando Eros la asiste. Sin Eros el resultado es insignificante. Por lo tanto, Plutarco distingue entre la copulación y unión bella, porque una unión sin amor se parece al hambre y la sed, busca saciedad, no produce nada noble. En cambio, cuando Eros entra, el placer no se vuelve hastío, sino afecto y concordia. Además, Plutarco nos habla de la legítima antigüedad de Eros con dos autoridades máximas, que son Parménides, que ve el Eros como lo primero concebido entre los dioses, y Hesíodo, que en la Teogonía nos dice que Eros aparece entre los primordiales. Y con eso responde directo a la pregunta de Pémpides. Los primeros llamaron Dios a Eros porque lo entendían como principio originario, no como simple apetito. Y remata con una observación polémica. Dice que si se despoja a Eros de honores, tampoco los de Afrodita quedan intactos, aunque en el teatro, la misma cultura que los educa, se blasfema y se exalta alternadamente. Eros ocioso por un lado, y por otro Cipris, que es Afrodita, identificada con fuerzas terribles como Hades o la furia indestructible. Incluso Ares recibe culto y a la vez insultos. Por ejemplo, la tragedia, y en Homero lo llaman criminal, veleidoso, y los estoicos como Crisipo hacen etimologías que parecen acusaciones, como Ares, que significa como destruir, según Crisipo. Si además empezamos a decir que cada dios no es un dios sino una pasión o facultad, caemos en un ateísmo profundo, no porque neguemos nombres, sino porque vaciamos a los dioses de realidad y los reducimos a una cuestión meramente mental. Seguimos entonces. Pémpides como que cambia un poco el tema y sostiene que hay que evitar dos errores simétricos. En primero, convertir a los dioses en simples pasiones humanas y al mismo tiempo divinizar las pasiones. No confundir entonces lo humano con lo teológico. Y Plutarco no lo rechaza, al contrario, lo acepta como un punto de partida válido. Y Plutarco pregunta entonces, ¿qué pasa con Ares? ¿Ares es un dios o una pasión nuestra? Y Pémpides responde lo siguiente: Ares es un dios, pero gobierna y preside nuestro impulso irascible, viril, combativo. No es la ira misma, es una regla, un límite. Y esta respuesta parece sensata, y justo por eso Plutarco la aprovecha. Porque nos dice, si la pasión más violenta, la que lleva a matar y morir, a empuñar armas, lanzar dardos, a asaltar ciudades y saquear, tiene un Dios que la vigila y la rige, ¿cómo sería posible que la amistad, la comunión y la concordia quedaran sin ningún Dios? ¿Cómo aceptar que la guerra tenga altar y epítetos? Es decir, Ares Enialio, Ares Estratio, que el vínculo que funda la convivencia humana no tenga tutela divina. Plutarco entonces sugiere que la religión cívica parece más dispuesta a sacralizar la destrucción que la unión, la violencia antes que la comunidad. Y eso moralmente, obviamente, resulta absurdo. Entonces Plutarco no se queda en lo abstracto. Nos muestra que incluso en actividades menores, técnicas o utilitarias, los griegos reconocen divinidades y asistentes. Ahí tenemos, por ejemplo, los cazadores de corzos y ciervos que invocan a Artemis. Quienes cazan fieras más peligrosas, que son los lobos o osos, recurren a Aristeo asociado a la caza. A las trampas y a los inventos útiles, un verso tradicional lo recuerda como el primero que a las fieras echó lazos. Incluso Heracles, cuando dispara contra el ave, pide a Apolo cazador que guíe su flecha, según recuerda Esquilo. Entonces Plutarco formula una pregunta. Si para capturar animales hay guía divina, ¿cómo la caza más bella, alcanzar la amistad y formar el alma de un joven, no tendría asistencia de ningún dios o daimón? El amor y la amistad es una casa noble, es como la casa noble, ¿ya? No casa de edificios, sino que la actividad
de capturar animales. Y por otro lado, nos dice que Plutarco no considera a un ser humano un retoño menos bello que la encina, el olivo, la viña cultivada. Hay que cuidar el crecimiento humano, el físico y el moral. Y eso es más valioso que cuidar plantas o cosechas. Y Dafneo le responde inmediato y dice que nadie podría pensar lo contrario. Y Plutarco dice, bueno, si eso es así, muchos creen que los dioses cuidan la labranza, la siembra y la plantación, pero niegan tutela divina a la educación y crianza de jóvenes en flor. Eso es una ingratitud terrible, dice Plutarco. Y de hecho lo amplía y dice, la benevolencia de los dioses distribuida por toda la vida humana está en el nacimiento, que es doloroso y sangriento. Tiene protectoras como son Ilitia y Loquía. El enfermo no queda sin amparo porque existe Asclepio. Y hasta el moribundo y el muerto tienen un guía compañero que es Hermes Psicopompo. Entonces la conclusión es inevitable. ¿Cómo negar una divinidad al proceso más alto, el cuidado amoroso y educativo de los jóvenes bellos por parte del enamorado? Esas otras situaciones que son como, por ejemplo, nacer, enfermar, morir, están llenas de necesidad de dolor y penalidad. En cambio, el amor formativo, bien entendido, no es necesario ni vergonzoso, sino el espacio de la persuasión, la gracia y la elección libre. Justamente lo que viene a coincidir con que los dioses deben proteger. Esta casa amorosa no se funda en compulsión ni en necesidad biológica. No es hambre que exige saciedad. Es una mezcla de esfuerzo y belleza, disciplina, gozo. Y por eso cita a Eurípides, dice, dulce esfuerzo y fatiga, hermosa fatiga. Plutarco dice que ese camino no llega a un fin sin un dios. Su guía y señor es Eros, compañero de la musa de la gracia y de Afrodita. Es decir, una divinidad que integra cultura, encanto, moral y energía erótica, pero orientándolos hacia lo mejor del ser humano. Eros, nos dice Plutarco, no es simplemente pasión, no es simplemente pathos, ni mera etiqueta de deseos. Es una potencia divina que ordena el deseo para que produzca fruto humano, amistad, formación, virtud, y por eso merece altar y reconocimiento tanto más que los dioses que presiden lo necesario. Seguimos con esta teología del amor. Plutarco comienza recordando que los antiguos distinguían 4 formas de filía, es decir, de relación fundamental entre seres humanos. En primero está la consanguinidad, la familia, los huéspedes, la hospitalidad y la camaradería, que son los compañeros, y finalmente el amor. Ahora bien, las 3 primeras tienen dioses protectores claros, o sea, la familia, los huéspedes y los compañeros. Custodian parientes, huéspedes y aliados. Sería entonces absurdo e incoherente que solo el amor, la relación más intensa, la que más desordena y más necesita gobierno, quedara sin patrono divino como si fuera algo impuro o profano. Zeuxipo interviene y concede el punto. Esa exclusión sería una incongruencia grave. Plutarco entonces establece la idea de que el amor pueda quedar excluido de lo sagrado. No, de ninguna manera. Su estructura, vínculos, orientan la vida y requieren tutela divina en ese sentido. A partir de ahí entonces introduce lo que llama una digresión Plutarco, pero en realidad es el corazón filosófico, porque retoma una doctrina de raíz platónica, la de las locuras, las manías. Distingue primero una locura puramente patológica corporal, nacida de desequilibrios y humores, y segundo, una locura que no nace del cuerpo, sino que viene de fuera, por irrupción de una potencia superior. A esta la llama entusiasmos, como decir entusiasmado, ¿no? Que es literal a estar endiosado. Eso es. Sobre esa base, entonces, Plutarco enumera las formas reconocidas de manías divinas que la cultura griega acepta sin dificultad. La profética, que se inspiraba por Apolo, la báquica o mística, que es provocada por Dionisio, la poética y musical concebida por las musas. Y añade una cuarta especialmente visible en la vida cívica, la manía guerrera, desatada por Ares, ejemplificada por escenas de Esquilo. Si la sociedad admite sin escándalo furias divinas para la profecía, el rito, la poesía y la guerra, queda pendiente entonces explicar la más intensa de todas, que es la del amor. Plutarco
lanza una pregunta a Pémtides y le dice: ¿qué dios agita ese tirso de bellos frutos? Que es una metáfora del entusiasmo. Cuando alguien se enamora de muchachos honestos o de mujeres honestas. Introduce una comparación y dice: el furor guerrero se apaga al dejar las armas. Las lanzas báquicas se calman al cambiar el ritmo musical. La pitia vuelve a la serenidad al apartarse del trípode profético. Pero la manía amorosa, cuando aprende de verdad, no se disuelve así. No la detiene ni la música, ni la magia, ni el cambio de lugar. Persigue de día, vela de noche ante la puerta, invoca sobrio y canta ebrio. Entonces, hay una fuerza que reorganiza toda la vida y que no puede ser un simple accidente fisiológico. Existe una explicación más alta. Y para describir ese poder interior, Plutarco introduce el tema de las imágenes mentales, la fantasía ahí. Las imágenes poéticas, dice, son como sueños de despiertos, pero las del enamorado son distintas. ¿Mm? Son aún más poderosas. Las percepciones comunes se borran como si se escribieran en el agua. En cambio, la figura del amado queda grabada al fuego, como en la técnica de la encáustica imborrable. Plutarco está entonces describiendo cómo el amor organiza la memoria, la atención, el deseo y la conducta, como si instalara un huésped permanente en el alma. De hecho, nos da una cita de Catón: el alma del amante habita en la del amado. El enamorado recorre un largo camino. Es un largo camino, guiado por la figura, el carácter y las acciones del amado, y ese recorrido puede convertirse en una vía rápida hacia la virtud. El amor bien entendido conduce a la amistad y a la excelencia moral, y su auriga, como recordándonos a Platón, no es otro que Eros. Entonces, si juzgamos a los dioses por su poder y utilidad, hay que preguntar si Eros cede ante otros dioses. Afrodita sin amor vale poco. Su gracia es débil, se vuelve hastío. Lo expresa con imágenes duras. Muchas veces cuando una cortesana enciende su lámpara, los hombres pasan de largo. Pero si llega un vendaval de amor auténtico, lo mismo se vuelve digno de los tesoros del tántalo. El sexo por sí solo es barato y cansable. Lo que vuelve caro, heroico y estable un vínculo es Eros, no solamente Afrodita. Por lo tanto, para que todo esté completo, Eros debe acompañar a Afrodita. Hay hombres que compartieron placeres sexuales hasta el punto de prostituir concubinas e incluso esposas. Cuenta la anécdota del romano Gaba, que deja señales para que Mecenas entre con su mujer y bromea diciendo que duerme solo para Mecenas. En Argos, Failo disfraza a su esposa para evitar que el rey Filipo la use como instrumento de poder. Entonces, ahí uno puede tener bastante ejemplo, y de hecho Plutarco formula una pregunta a partir de esto: ¿conoces a alguien que haya prostituido a su amado por honores o recompensas? Él mismo responde no, y explica por qué. Incluso los tiranos que no tienen rivales en política sí los tienen en el amor. Los celos y la competencia por el amado son feroces. Cuando los tiranos intentaron seducir a los amados, algunos, como Aristogitón, Antileonte y Melánipo, arriesgaron la vida para defenderlos como santuarios inviolables. Ahí se ve que Eros puede crear una sacralidad práctica, una lealtad absoluta que Afrodita sola no puede generar. En una anécdota sobre Alejandro Magno, ofrece 10 talentos por una cantora si el dueño no está enamorado. En otra, al saber que Antipátrides está enamorado de una tañedora de lira, se contiene y no la toca. O sea, el poder podría comprar o tomar, pero el reconocimiento del amor verdadero introduce un límite, que es un respeto casi religioso. Otra señal de que Eros actúa como fuerza superior a la mera conveniencia. Por lo tanto, Eros no es un simple pathos, no es simple pasión, ni una excusa poética para el deseo. Es una potencia divina que domina la vida. Seguimos entonces con la idea de Plutarco de esto de que el amor no puede quedar fuera de lo divino. No es sensato reducir a los dioses a meras pasiones, pero tampoco negar el carácter divino a aquello que gobierna las dimensiones más altas de la vida humana. Si la ciudad reconoce tutela divina para la guerra, la caza, el parto, la medicina, incluso la muerte, resulta absurdo que la amistad suprema y el amor conyugal, que ordena la convivencia, la comunión y la formación moral, carezcan de un dios.
Por eso Plutarco insiste en que la piedad ancestral no descansa en demostraciones racionalistas puntuales, sino en la confianza transmitida. Poner en duda a un Dios erosiona la confianza en todos. De ahí afirma entonces que el amor no es un culto tardío, ni una superstición. Poetas y filósofos lo colocan en el origen mismo del orden. O sea, Empédocles ya habíamos visto que lo identifica con la amistad que reúne los elementos. Parménides lo declara el primero de los dioses, y Hesíodo lo sitúa entre las fuerzas primordiales. El amor no es un añadido a Afrodita, es lo que da fecundidad y sentido a su esfera. En comparación con Ares, Plutarco afirma que el amor posee mayor poder. El amante atraviesa peligros extremos por el amigo. En la guerra, el pudor amoroso engendra un valor más firme que la ferocidad. La tragedia muestra a moribundos que invocan al amado antes que a cualquier auxilio. La historia nos recuerda a combatientes que buscan gloria y muerte por no avergonzarse ante quienes aman. El amor es una tremenda fuerza. Y este poder no se limita a los hombres. El amor eleva también a las mujeres, llevándolas incluso al sacrificio voluntario. Están los mitos de Alcestis, Brotesilao y Eurídice, que indican hasta que Hades se vuelve flexible ante el amor. Entonces, no hay rechazo total, no debería haber una credulidad ingenua tampoco, un reconocimiento sí a una verdad profunda que es el amor. También, al pasar del poder a la benevolencia, sostiene que el amante gana más que el amado. El amor vuelve ingenioso al torpe, valiente al cobarde, generoso al avaro, magnánimo al mezquino, como el fuego que transforma al fundir. Por eso el amante se alegra más al dar que al recibir y llega a considerar beneficio lo que antes habría sido pérdida. El amor lo reeduca en la nobleza del carácter y en la primacía del vínculo sobre la utilidad. Por lo tanto, el amor es una fuerza. Cuando el amor toca el alma, lo que antes era aspereza, mal humor o mezquindad, se vuelve dulzura, afabilidad, generosidad. La comparación es como una casa iluminada por el fuego, parece digna y venerable. Del mismo modo el ser humano entonces parece más noble y radiante cuando está encendido por el calor del amor. Plutarco reprocha a los hombres que se asombran ante prodigios externos, luces nocturnas, señales celestes, y no reconocen como verdadero divino que una alma ruin se vuelva sensata y honorable. Ese mismo cambio interior merecería, dice Plutarco, la misma exclamación homérica: ciertamente algún dios está dentro. Quien no teme a leyes, magistrados ni reyes, quien desprecia peligros y no se estremece ante amenazas externas, queda súbitamente dominado cuando aparece el amado. La audacia se quiebra, el orgullo se humilla, el alma altiva se vuelve dócil. Y esta inversión radical del ánimo no puede explicarse por simples cosas humanas. Hay una fuerza superior, capaz de doblegar lo que nada más doblega. Plutarco nos habla de Safo, cuyos poemas describen con precisión casi física los efectos del amor. La voz se quiebra, el cuerpo que arde, la palidez, el vértigo, el extravío. Son síntomas, no son meras metáforas poéticas. Hay algo divino ahí. Ninguna otra forma de entusiasmo, ni la profética, ni el rito báquico, ni la música extática, toma al ser humano de manera tan total como el amor que invade el alma entera y la desborda. Es un hecho cotidiano, pero decisivo. Ahora bien, no todos se enamoran de lo mismo. Muchos ven la belleza, pero solo uno queda herido. Rechaza explicaciones puramente psicológicas u oportunistas y afirma que la última causa es el Dios mismo, que hiere a uno y pasa de largo ante otro. El enamoramiento aparece así como una elección divina, no como un simple accidente humano. Y desde aquí ejemplifica su reflexión y dice que aquello que no se alcanza por los sentidos se ha transmitido tradicionalmente por tres vías: el mito de los poetas, la norma de los legisladores y la razón de los filósofos. Estas tres formas de teología discrepan en muchos puntos, porque los filósofos conciben dioses impasibles y perfectos. Poetas y legisladores los presentan más cercanos a la experiencia humana. Y de esa tensión nace la diversidad religiosa. Sin embargo, hay un punto de convergencia extraordinario. Todos coinciden en reconocer el amor como un dios. Así como en Atenas las facciones rivales terminaron confiando el poder a Solón por la evidencia de su virtud, del mismo modo poetas, filósofos y legisladores, aunque discrepen en muchas cosas,
convergen en coronar al amor. Por eso Plutarco presenta al amor como un rey finalmente, un armonizador, consagrado por Hesíodo, Platón y ahora incluso en las leyes como Solón. Simbólicamente el amor desciende del Helicón, el ámbito de las musas como habíamos dicho, hasta la academia platónica y finalmente insertándose en la ley. Y aquí entra Soclaro. Soclaro reprocha a Plutarco no haber desarrollado la conexión entre Platón y los egipcios. No le pide repetir lo evidente, sino mostrar la coincidencia profunda entre el mito de Egipto y la teoría platónica del amor. Plutarco acepta y expone el esquema. Y nos dice que también los egipcios distinguen dos amores, que es el vulgar y el celeste. Veneran a Afrodita y consideran al sol como un tercer amor. Pero no es una rareza, sino que esto es un lenguaje simbólico, que incluso converge con el griego. Y nos sigue hablando Plutarco, y nos dice que sol y amor no son fuego, sino resplandor y calor dulce. El sol nutre, ilumina y hace crecer el cuerpo. El amor nutre y fecunda el alma. Tras nubes y niebla, el sol se siente más cálido. Tras ira y celos, el amor se vuelve más intenso y agradable en la reconciliación. Quienes creen que el sol se enciende y se apaga, imaginan al amor mortal e inestable. Y el error está en el sujeto, porque un cuerpo no ejercitado sufre el sol. Un alma no adecuada enferma con el amor y culpa al Dios. Por lo tanto, el sol muestra lo bello y lo feo. El amor es luz de lo bello, obliga a mirar hacia lo bello y a desdeñar lo demás. Los egipcios vinculan a Afrodita con la luna porque ésta es terrenal y celeste, mezcla de mortal e inmortal, y porque no brilla por sí misma si el sol no la ilumina. Del mismo modo, Afrodita queda apagada sin el amor. No son idénticos en todo caso, porque el sol es visible, el amor inteligible. Incluso puede decirse que el sol arranca la mente hacia lo sensible, fascinándola con el brillo. El amor, en cambio, recuerda lo que fue visto allá. Al nacer y cambiar de condición, la luz del sol hechiza la memoria, como al despertar con luz fuerte, se borran los sueños. Así se olvidan las realidades verdaderas y abraza la belleza de aquí como suprema. El sol derrama sus sueños, apacibles pero engañosos. El amor es recuerdo. Ahora bien, tenemos también el amor celeste. El amor celeste aparece como médico y salvador. Es guía desde el Hades hacia la llanura de la verdad. Actúa como mistágogo, es decir, no arranca sin meditaciones. Va conduciendo por etapas porque el alma asciende a través del cuerpo. Como los geómetras con modelos visibles, el amor forja imágenes sensibles, figuras juveniles, colores, para activar la forma de lo bello e inteligible. Pero luego ocurren dos desenlaces. Plutarco distingue dos finales: la torpeza, que es apagar la pasión con violencia, humo, turbación o placeres oscuros, y la prudencia, que es regular el fuego, dejar resplandor con calor, no descarga corporal. El amor se vuelve fecundo como una planta que germina, nace amabilidad y crecimiento interior. Los prudentes atraviesan la apariencia y llegan al carácter del amado. Palabras y acciones revelan lo esencial. Si no hallan huella de lo divino, abandonan y buscan a otro, como abejas sin miel. Si la hallan, permanecen. El placer y la admiración reavivan. El recuerdo de la belleza verdaderamente amable se enciende. Por lo demás, hay un origen mítico. Plutarco nos dice que Eros es hijo de Iris. El arco iris no es una cosa, es refracción de la luz solar en la nube. Parece estar en la nube, pero su causa es el sol. Así el amor es refracción de la memoria. Lo bello aquí desvía el recuerdo hacia la belleza divina. Siempre se confunde el reflejo con la fuente. Perseguir imágenes en cuerpos como niños que quieren asir el arco iris y en realidad nunca lo encuentran, nunca lo toman, nunca lo tocan. El amante, digamos que es noble, el amante noble, usa el cuerpo como instrumento de memoria, ama sin detenerse en lo sensible, vive deseando una luz más alta. Tras la muerte no vaga en sombras, es el que ha estado allí, adquiere alas y celebra los misterios aludiendo al Fedro de Platón. El amor, como los demás dioses, dice Plutarco, se alegra cuando es honrado y es severo cuando es despreciado. Castiga con rapidez la insensibilidad orgullosa,
De ahí los mitos de castigo por dureza ante el amante fiel. Está también la historia de Gorgo y Asandro, donde el amor prueba, guía y juzga. Porque claro, es potencia divina que conduce a reconocer a través de lo visible la huella de la verdadera belleza. Las causas del amor son comunes a hombres y mujeres. Las teorías físicas antiguas que explicaban el enamoramiento por imágenes que penetran el alma no permiten decir que solo los muchachos puedan suscitar amor y no las mujeres. Lo mismo vale para la reminiscencia de la belleza divina. Puede despertarse tanto en jóvenes como ante doncellas siempre que la gracia del cuerpo transparente un carácter armonioso. Plutarco lo dice así: así como un buen calzado revela la elegancia natural del pie, la belleza corporal deja traslucir huellas del alma. El amor auténtico no se fija en la carne aislada, sino en lo que a través de ella se manifiesta. Y ahí Plutarco distingue dos figuras: el amigo del placer, que se inclina indistintamente hacia varón o mujer allí donde hay belleza sensible, y el amante de lo bello y lo noble, que no juzga por sexo, sino por virtud. Quien ama caballos aprecia cualidades tanto en machos como en hembras. Quien ama al ser humano no puede ser parcial por razón de sexo. Negar que la mujer pueda dar la flor de la virtud es contradictorio. Los poetas muestran que la decencia o la impudicia se leen en la mirada y las figuras femeninas, y puede suscitar amor legítimo. Plutarco replica a quienes identifican el amor con un deseo desordenado, y describe dos errores frente al matrimonio: tratar a la mujer como una administradora doméstica comprada por una pequeña dote. En segundo lugar, buscar solo la procreación, fecundar y desentenderse del vínculo. En ambos casos falta el amor como principio espiritual que hace del lazo algo humano y verdadero. Cuando el amor entra en el alma, transforma la relación. Lo mío y lo no mío pasan a ser comunes, al modo de la ciudad ideal de Platón. Ese vocabulario de lo mío y lo no mío, saben que es de Platón. Aún separados en cuerpo, los amantes se reúnen en el alma y ya no quieren ser dos. De aquí nace la fidelidad, que no depende de la ley ni del temor, sino de la adhesión libre. Plutarco insiste en que el amor no fomenta el desenfreno, sino que puede corregirlo. El caso de Lais es clave, de hecho. Celebrada y disputada en toda Grecia, cuando fue alcanzada por el amor, abandonó la vida de cortesana y se retiró con un solo amante, viviendo con decoro. Como en Roma, cuando se nombra un dictador, cesan las demás magistraturas. Así, cuando el amor gobierna el alma, todos los otros dominios, la ambición, el dinero, el poder, pierden su fuerza. Hay un ejemplo de amor conyugal, el ejemplo de Cama, ya que nosotros lo habíamos visto en las máximas. Cama era de extraordinaria belleza. Estaba casada con Sinato, un tetrarca gálata. Sinorix, que era poderoso y enamorado de ella, mata a Sinato convencido de que así podrá poseerla. Viuda, Cama no se entrega al resentimiento ni a la ligereza, y se refugia en el sacerdocio de Artemis, y rechaza a reyes y príncipes. Su vida sagrada subraya entonces la fidelidad al esposo muerto. Y cuando Sinorix finalmente le propone matrimonio, Cama simula aceptar sin acusarlo. Lo conduce al altar y realiza una libación de hidromiel envenenada. Bebe primero y ofrece luego la copa. Tras el brindis invoca a Sinato y declara que ha esperado ese día para vengar al esposo. Compartió con Sinato la vida y con Sinorix la muerte. Sinorix muere. Cama le sobrevive apenas un día, serena y confiada, como quien ha cumplido con el deber del amor. El amor entonces verdadero se muestra más fuerte que el miedo, la ambición y la vida misma. Puede convertir incluso la muerte en acto de justicia y también fidelidad, como lo habíamos visto en este último ejemplo. Plutarco va a hablar ahora de la amistad y el matrimonio. Nadie, ni griegos ni extranjeros, aceptaría que se ultraje a Afrodita diciendo que, por asistir al amor, impide el nacimiento de la amistad. Al contrario, cuando el deseo es legítimo y ordenado, Afrodita coopera con la amistad. El problema aparece cuando una relación entre varones se reduce a mera intemperancia corporal, a un apareamiento sin respeto ni cuidado del alma. En ese caso, dice Plutarco, no estamos ante Afrodita, sino ante Ibris, que recordemos que es la desmesura violenta. Por eso, quienes buscan solo la experiencia pasiva y degradante no generan amistad, ni merecen confianza o respeto. Incluso añado
una información más. Quienes fueron engañados o forzados sin ser perversos por naturaleza suelen odiar profundamente a quienes los sometieron y cuando pueden se vengan. Plutarco recuerda que varios tiranos murieron a manos de antiguos amados, lo que demuestra que esa relación no fundamenta sin rencor. Frente a esto, Plutarco eleva la relación conyugal. El vínculo entre esposo y esposa es presentado como un principio de amistad semejante a la comunión que nace de grandes ritos compartidos. El placer existe, pero no es lo principal. Lo que crece día a día es el respeto, la gracia y el aprecio mutuo y la confianza. Por eso dice, no se equivocan quienes llaman a Afrodita armonía, ni Homero cuando designa esta unión como amistad. El matrimonio bien vivido transforma el deseo en vínculo. De hecho, también se apoya en Solón. Había una norma de Solón que decía que el esposo debe acercarse a su mujer varias veces al mes, no por mero placer, sino para renovar el afecto y el lazo matrimonial. Así como las ciudades renuevan periódicamente sus pactos, el matrimonio necesita rituales de reencuentro para no enfriarse. Ahora bien, reconoce que hay vilezas y locuras tanto en el amor hacia las mujeres como en el amor hacia los muchachos. Los versos que exaltan la pérdida de identidad, el deseo de morir o disolverse en el otro, no describen amor auténtico. Esa pasión es desbordada y no merece el nombre de amor, dice Plutarco. Hay una acusación grave. Las mujeres, dicen algunos, serían incapaces de virtud o amistad. Y esto lo califica Plutarco como un absurdo. Las mujeres, dice el filósofo, poseen templanza, inteligencia, fidelidad, justicia, fortaleza, coraje y magnanimidad. Y esto se prueban en numerosos ejemplos. De hecho, acordémonos que Plutarco tenía las máximas de mujeres, ¿ya? Negarles la capacidad de amistad es contradictorio porque aman a hijos y a esposos, y su afectividad es un terreno fértil para la amistad, dotado además de seducción y gracia. Así como la poesía, al añadir melodía, metro y ritmo, potencia tanto la educación como el daño, del mismo modo la naturaleza, al dotar a la mujer de mirada graciosa, voz y persuasiva, ofrece dos posibilidades. A la disoluta, medios para el engaño. A la honesta, recursos para el afecto conyugal y la amistad. Por eso recuerda a Plutarco que Platón aconsejaba a Genócrates ofrecer sacrificios a las gracias y añade que una mujer virtuosa puede ofrecerlos al amor, para que éste proteja el matrimonio, embellezca su carácter y retenga al esposo dentro del hogar. Amar dentro del matrimonio es un bien mayor que simplemente ser amado. El amor activo, no pasivo, preserva de errores y evita, mejor que cualquier ley o temor, todo lo que pueda arruinar la vida conyugal. Plutarco nos dice, no hay que tenerle miedo al amor. No. Sobre todo a la experiencia inicial del amor, que puede ser desgarradora desde un principio, pero claro, aunque haya una herida, no debe temerse. Debe unirse a una buena mujer, porque eso es como el injerto en los árboles. El injerto hiere, claro, pero esa herida es condición de la fecundidad. No hay comunión auténtica sin transformación recíproca. Compara así el amor, Plutarco, con el aprendizaje, porque dice, las matemáticas inquietan al niño, la filosofía perturba al joven. Del mismo modo el amor altera al comienzo. Pero esa inquietud no es permanente. Como dos líquidos que se mezclan, primero hay efervescencia y agitación, y con el tiempo llega la calma y finalmente una disposición firme y estable que los filósofos llaman fusión integral. Esta fusión auténtica, dice Plutarco, no aparece en otros amores. Allí solo hay contactos pasajeros semejantes a los enlaces de choque y rebote descritos por Epicuro, que son encuentros sin una unidad verdadera. El amor conyugal, en cambio, produce una unidad real, de la que no nacen placeres mayores en ningún otro vínculo, ni ventajas más duraderas, ni una amistad tan digna de elogio. Invoca a Homero, de hecho, Plutarco, que canta la armonía del hogar bien gobernado, donde marido y mujer administran la casa con sentimientos concordes. Esa concordia es para Plutarco una gloria silenciosa, pero muy superior. La ley protege el matrimonio, pero Plutarco va más allá. La naturaleza misma enseña que el amor es principio de vida. Los poetas dicen que la tierra ama la lluvia, los filósofos naturales afirman que el sol ama la luna, se une a ella y la fecunda. Si ese deseo abandonara la materia,
si la tierra dejara de anhelar el principio que la vivifica, todo se perdería. Por lo tanto, el amor no es un adorno, sino un principio conservador y generador de la vida. Por eso nos sorprende que los amores dirigidos a muchachos hayan sido objeto de burla por su inconstancia. Se dice que su amistad se corta con un cabello, o que como los nómadas habitan a un tiempo en praderas floridas y luego levantan el campamento. Plutarco recuerda de hecho la ironía grosera de Bion, que llamaba a los primeros pelos de la barba Armodio y Aristogitón, porque liberan entre comillas al amante de una bella tiranía. Cuando llega la barba, el amor se acaba. Aunque estas burlas no se aplican a amantes genuinos, muestran cuán frágil suele ser este tipo de vínculo. Incluso cuando Eurípides afirma con ingenio que el otoño de los bellos mancebos también es hermoso, la experiencia enseña otra cosa. El amor a las mujeres honestas no tiene otoño, florece entre canas y arrugas, permanece hasta la tumba. De los amores a muchachos se recuerdan pocas parejas duraderas. De los amores conyugales, en cambio, hay innumerables ejemplos de fidelidad sostenida por el deseo y la lealtad a la vez. No solo en la antigüedad remota, sino también en tiempos más cercanos. Los matrimonios confirman que este amor es el más estable, el más fecundo y el más digno del nombre amor. Hay un amor, de hecho, nos dice Plutarco, que es más fuerte que la muerte y el imperio. Aquí nos cuenta el relato de Sabino y Émpone, para mostrar hasta dónde puede llegar el amor conyugal. Tras el fracaso de la sublevación en la Galia, Sabino tiene opciones de huida, pero todas exigen abandonar a Émpone, y ninguna le parece aceptable. Tampoco puede llevarla consigo sin condenarla. Entonces consigue una estratagema del siguiente tenor: finge su suicidio y su desaparición, ocultándose en depósitos subterráneos conocidos solo por dos libertos. Para que el engaño funcione, su muerte debe parecer real, y lo es porque Émpone sufre un duelo verdadero, devastador, ayuna, llora, se consume, sin saber que su marido en realidad estaba vivo. Cuando Sabino comprende que ese dolor puede matarla, le revela la verdad en secreto. Desde ese instante, Émpone deja de ser solo esposa y se vuelve cómplice, protectora y salvadora. De noche baja al refugio y ambos viven como si habitaran el Hades, fuera del mundo de los vivos. Durante meses, Émpone mantiene una doble vida. Ante la ciudad, la viuda inconsolable; bajo tierra, la esposa fiel. Incluso se atreve a llevar a Sabino disfrazado a Roma, pero al fracasar en el intento regresan a la clandestinidad. Lo más extraordinario es que esta vida subterránea incluye la maternidad. Émpone queda embarazada sin ser descubierta, oculta el vientre incluso en los baños públicos, da a luz sola, como una fiera en su guarida, y amamanta a sus hijos en la oscuridad junto a su esposo oculto. 2 hijos nacen de esa vida sepultada. Uno muere lejos, el otro llega a ser conocido en Delfos, prueba viva de un amor que sobrevivió a la persecución, al miedo y al encierro. Descubierta la verdad, Émpone es ejecutada por orden del emperador. Plutarco nos dice que el carácter sacrílego del acto no solo es una injusticia política, sino un crimen contra el amor conyugal llevado al extremo. El tirano no siente compasión, siente irritación, porque la grandeza moral de Émpone lo deja en evidencia. Ella misma le reprocha que, aun siendo emperador, nunca haya vivido una vida tan plena como la que ella compartió con su esposo en la oscuridad. Entonces el amor conyugal, para Plutarco en este sentido, es absolutamente verdadero. Vence el miedo, el poder, y vence también el miedo a la muerte, por cierto. Tras este ejemplo, Plutarco cierra entonces este coloquio de modo simbólico. Ya cerca de Tespias llega apresurado Diógenes con una noticia que parece anunciar un conflicto. ¿Y qué noticia nos trae? Pisias, quien al inicio se había indignado por el rapto de Bacón y veía en la audacia femenina una amenaza para el orden cívico, ha cambiado. No solo abandona su enojo, es el primero en aceptar el deseo de Himenodora. La corona y el manto blanco muestran que la unión ya no es escándalo, sino concordia pública. Que Pisias encabece el cortejo incluso hacia el santuario, ya nos dice que el matrimonio no es un arreglo privado, sino un acto que requiere presencia divina y sanción del culto. La procesión por la plaza integra la unión en la vida cívica. Y así termina esta historia con Ismenodora entonces casada con Bacón finalmente. Parece que todo, como todo cuento, toda novela termina
clásico, ¿no es cierto? Termina con un final feliz. Por lo tanto, aquí terminamos esta parte de las moralias que se llama erótico. Sabemos entonces que en primer lugar todo esto es para hablar sobre el amor, es decir, Eros que digamos le da la parte de acción a Afrodita. O sea, no es comparable Afrodita sola si no está con Eros. ¿Ah? Eso es lo que nos quiere decir Plutarco. Y ocupa esta relación entre Ismenodora y Bacón. Que ojo muchachos, que esto no es absolutamente común. No, lo común era más bien que un hombre adulto esté con un joven bello. ¿Ya? Esa era la pederastia, digamos, clásica de la antigua Grecia. ¿Ah? Y entonces que resulte que una mujer estuviese con un joven parecía algo realmente fuera de lo común. Y como estos con Protógenes y el mismo Pisias pelean, ¿no es cierto?, por el amor de este bello joven que es Bacón, y al final no lo logran, pero al final, como lo mismo lo relata Plutarco, se dan vuelta los argumentos y dicen, bueno, ¿sabes qué? Sí, en realidad festejo el matrimonio de estos dos. A mí me llama la atención bueno, no debería llamar la atención en realidad, pero lo que más destaco es la sabiduría y la completa armazón que tiene intelectual Plutarco con respecto a los dioses. ¿Ah? Nosotros tenemos que saber que Plutarco era un sacerdote. Era un sacerdote que estaba en los oráculos, etcétera, y que tenía una formación teológica muy, muy fuerte. Y todo esto se lo toma absolutamente en serio y nos empieza a decir, bueno, aquí está la relación entre Afrodita, entre Eros, entre los otros dioses, que el mejor de todos es Eros, porque por amor uno puede hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? Y llama la atención cómo Plutarco insiste en que el amor es una cuestión divina, es una cuestión que va más allá de la razón, no es una especie de superstición como lo creen muchos, ni tampoco una cuestión mental como podría pensarlo cualquier persona que digamos piense que el amor se da por una configuración de elementos, de relaciones biológicas, químicas que ocurren en el cuerpo, en la mente, etcétera, y que se da, digamos, por esas condiciones físico-biológicas. ¿Mm? No, para Plutarco el amor es algo absolutamente divino por el cual una persona deja la razón de lado y puede hacer cualquier cosa por el amado. Quizás lo más controversial de este texto puede ser, a ojos del presente, puede ser el tema de la pederastia, ¿no? Porque sabemos nosotros que la pederastia es absolutamente un delito, algo absolutamente ilícito, ¿ah? Pero en la antigua Grecia era algo que era socialmente aceptado. Ahora no en todas las regiones de Grecia era algo socialmente aceptado. En algunos tenía un castigo bien severo, en otras por supuesto, por ejemplo como en Celsis podríamos decir que era absolutamente aceptado, no había ninguna norma que lo prohibiera. En Esparta se dejaba, pero también estaba prohibido si eres que no era conducente a formar el carácter, la pederastia. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Nos va a faltar hablar de la pederastia, por supuesto. ¿Mm? Porque si se fijan cómo es socialmente aceptado, o sea, aquí ocurre una cuestión de que hay una mujer que es Ismenodora, o sea, hay una relación de pederastia aquí con el joven Bacón, ¿cierto? Pero Plutarco no la critica en el sentido de que ojalá esta relación no tenga el componente sexual, sino que sea una cuestión más espiritual, qué sé yo. Porque el amor verdadero para Plutarco está justamente en el matrimonio, en la unión conyugal. Hay que rehabilitar el amor conyugal, dice Plutarco. La mujer, en todo caso, nos dice Plutarco, participa de las mismas virtudes que el hombre, de la prudencia, la justicia, la fidelidad, la fortaleza moral. La belleza femenina puede reflejar un alma noble y por tanto suscitar amor legítimo. La unión sexual tiene un valor moral cuando está integrada en el amor, fortalece la amistad, la concordia y la fidelidad. Por lo tanto, el matrimonio es superior a la pederastia. La pederastia es asimétrica,
es transitoria, es incompleta, depende de la edad y se extingue. En cambio, el amor conyugal une cuerpos y almas, es recíproco, es estable, integra el Eros y la Afrodita. Parece que la pederastia está más vinculada con Afrodita, con la belleza del joven. Produce amistad duradera, que es la filía, y funda una comunidad y un hogar. Por lo tanto, el amor conyugal es el lazo más íntimo y superior a la relación asimétrica e incompleta de la pederastía. Pero ojo, Plutarco la acepta solamente si es que es desde el punto de vista espiritual. No olvidemos que Plutarco es absolutamente platónico, por lo tanto todo lo sensible, todo lo corporal lo rechaza. Está, obviamente lo espiritual está siempre por encima de aquello. Y además llama la atención cómo es que Plutarco nos dice, a ver, la pederastia no es solamente del hombre, sino que también puede provenir de la mujer. El eros no es ajeno a la mujer. Por lo tanto, esto la faculta para amar y ser amada. Los invito al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Camarillo Hernández, Noecita, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.